Esta semana, la tertulia de Radio Sefarad. Shalom, bienvenidos a esta semana la tertulia en Radio Sefarad, en la que analizamos algunos de los acontecimientos más importantes de los últimos 7 días. Y esta semana se puede decir que, no sé en términos astrológicos cómo se diría esto de que Venus se conjunta con Plutón y tal. El caso es que han pasado muchas cosas ya desde tal vez hace 10 días, desde la independencia, la autodeclarada independencia de Kosovo, la renuncia de Fidel a seguir gobernando y manejando Cuba, la situación, después ya hablábamos la semana pasada del asesinato de Mugnier, que ha seguido dando mucho de qué hablar, Irán, que dice que Israel es un cáncer que hay que extirpar, Pakistán, Afganistán, atentados, en fin, que hay mucho de lo que hablar. De Kosovo y de Fidel, con permiso, no nos va a dar tiempo a abordarlo, y vamos a intentar abordar el resto de los temas con nuestros invitados de hoy, que en esta ocasión contamos con Florentino Portero, analista del GES, del Grupo de Estudios Estratégicos. Florentino, una vez más, gracias por venir. Encantado de estar en tu programa. Siempre es un placer tenerte, y siempre es un placer tenerte a ti también, Julio Laguardia, periodista, exportavoz de la misión europea en Kabul. Gracias por venir desde Kabul hasta los micros de Radio Sefarad, que llevamos mucho esperándote. Pues como son muchos temas y no quiero perder tiempo, casi quería preguntaros, y lo pregunto con trampa porque lo estabais comentando antes fuera de los micros y quiero recuperar esto. Hablamos del asesinato de Mugnier, del terrorista de Hezbollah, bueno, más que terrorista, número 2 de Hezbollah, responsable aparentemente de atentados como el de la AMIA, la Embajada de Israel en Argentina, secuestros de aviones, realmente uno de los brazos más fuertes del grupo terrorista. Yo preguntaba antes, como muy inocentemente, ¿creéis que está Israel detrás? Os lo vuelvo a preguntar porque me parecían muy interesantes las respuestas. Florentino, tú que empezaste entonces. Bueno, yo creo que Israel es muy probable que esté detrás, es el principal candidato a haber realizado esta operación, pero lo que yo no sé es si está solo o está acompañado. Israel no es el único país que tiene cuentas pendientes con Hezbollah y particularmente con este caballero. Estados Unidos o Francia también deben tener bastantes ganas de hacer justicia con él y por lo tanto cabe pensar en una operación conjunta. Lo que me parece importante tener en cuenta es no solo que un servicio de inteligencia ha ejecutado a una persona tan deleznable como este, sino que al hacerlo ha demostrado, quien fuera, yo creo que Israel, una enorme capacidad operativa, porque no solamente ha hecho lo que ha hecho, sino que lo ha hecho en Siria, lo ha hecho en Damasco, donde las dificultades son mucho mayores que en Líbano, que al fin y al cabo es un país que está enormemente desmembrado y donde no hay realmente un gobierno capaz de controlarlo. Este hecho, para entenderlo plenamente, hay que sumarlo a otro ocurrido anteriormente, que es la operación aérea ejecutada por Israel contra instalaciones dedicadas supuestamente al desarrollo de un programa nuclear futuro en el norte de Siria. Esto quiere decir que Israel en muy poco tiempo ha enviado 2 avisos importantes al gobierno de Damasco. Uno, que puede sobrevolar y actuar militarmente cuando quiere y como quiere sobre el territorio o sobre el espacio aéreo sirio, y en segundo lugar, que puede ejecutar, si lo considera conveniente, a cualquier dirigente libanés o no libanés, pero sí en Siria, en defensa de sus intereses nacionales. Yo creo que el gobierno de Damasco ha debido tomar muy buena nota de estos 2 avisos. Uh-huh. ¿Habrán entendido el mensaje, Julio, el gobierno de Damasco? Al igual que Florentino, pienso que Israel tiene algún grado de participación. No sabemos exactamente cuál, si ha prestado la logística, si hay algún otro servicio de inteligencia implicado. La cara del primer ministro de Ehud Olmert el mismo día en que tuvo lugar, ¿no? Saliendo ahí en la cafetería de la Knesset. Olmert, que en sí es una persona normalmente bastante aséptica, poco expresiva, y sin embargo ese día estaba con una sonrisa de oreja a oreja hablando con los periodistas en la cafetería de la Knesset. Yo creo que para mí políticamente denotaba algún tipo de participación en esta operación, ¿no? Lo que mencionabas tú también, la carta esta enviada por el ministro de Defensa, Ehud Barak, presidente sirio, ¿no? A través de Turquía, Barak, el ministro de Defensa, entregó una carta al presidente sirio, a Bashar al-Assad, diciéndole que si no intervenía, que si Israel atacaba a Hezbollah o tenía algún enfrentamiento con Hezbollah o con Hamas, esperaban que Siria no interviniera y que entenderían que eso sería un gesto hacia la paz por parte del gobierno sirio. Claro, entonces yo pienso que ahí por parte de Israel hay pues como
una intención, ¿no?, de cauterizar un poco ese frente con Siria, que a pesar del bombardeo de las instalaciones nucleares y del asesinato del otro día, pues que no se comience una guerra por eso, pero el enemigo entonces es Hezbollah. Y para mí el gran problema en estos momentos es que por los precedentes de Buenos Aires podemos temer que Hezbollah intente hacer algún tipo de represalia. ¿En qué forma? ¿En qué lugar? En su momento lo hizo en América Latina, donde pues tenían también una mayor capacidad logística y tal. ¿Podría intentarlo esta vez en territorio europeo? Sal Emergui, nuestro corresponsal en Israel, nos comentaba hace 2 semanas, recién sucedido el asesinato de Mugnier, que se hablaba pues de muchos muchos escenarios posibles para la represalia de Hezbollah, siempre que la represalia es necesaria, que Hezbollah necesita dar un golpe para demostrar que tiene fuerza, y que evidentemente nos comentaba hace un par de días que Israel está esperando realmente a ver cómo actúa Hezbollah antes de mover ficha a ellos. Hablaban también de la posibilidad de que este atentado fuera en África, que al fin y al cabo son sitios donde estos grupos terroristas parece que están campando más a sus anchas. Hace poco también hubo un intento de atentado en la embajada de Israel en ¿dónde fue? Me acabo de olvidar. Mauritania. En Mauritania, sí, creo que no fue en Mauritania. Bueno, pues un atentado fue en Mauritania, creo que sí. Bueno, no sé. El caso es que hubo un intento de atentado ahí. Hay zonas que, según algunos analistas, estarían tomadas por Al-Qaeda fácilmente, y probablemente entre ellos se echen un cable a la hora de maniobrar. Por un lado eso. De Europa, yo no sé si es pensar muy mal, pero también da miedo. En Madrid también uno se encuentra antes de unas elecciones. Hay un fantasma, ¿no?, que vuela por ahí. También lo he visto mencionar por algunos analistas que hablaban de Madrid y Londres. Yo no sé vosotros si se os ha ocurrido otra opción, Venezuela con Chávez, que también ahí últimamente hemos podido saber que Hezbollah también campa a sus anchas. Yo no sé vosotros si tuvierais que imaginar una respuesta de Hezbollah, ¿dónde la imaginaríais? Yo creo que si es una respuesta a un acto de Israel, la respuesta irá dirigida a Israel, no al conjunto de Occidente. Si por el contrario Hezbollah llegara a la conclusión de que la operación no es israelí o no es solo israelí, entonces cabría pensar otro tipo de operación. Yo creo que lo fundamental es la frontera norte de Israel, y pensar también que el anterior conflicto militar entre Israel y Hezbollah no está cerrado, ni mucho menos. Hubo un alto fuego, pero el tema está abierto, y en todo momento se ha dado siempre por sentado que más tarde o más temprano se va a reabrir. Si no recuerdo mal, hubo un precedente en Mombasa, que atacaron un hotel donde la mayoría de los turistas eran israelíes, con un coche bomba, y a su vez intentaron derribar un avión, no sé si era pues Arquía, una compañía de estas israelíes, con un misil o algo así, no sé si fue por el año 99, por ahí. O sea, que precedentes en este caso Al-Qaeda haya intentado atentar contra intereses israelíes están ahí, pero yo creo que Hezbollah es una organización pues con una estructura, ¿no?, una cadena de mando y sobre una sofisticación muchísimo mayor, y me temo pues que en este caso pues lo planificarán y lo ejecutarán, o intentarán ejecutar, si es previamente neutralizado, con un objetivo más, un quality target, ¿no? En estos momentos yo creo que para hacerlo en África creo que no lo harían, que intentarán buscar otro objetivo superior. Bien, respecto a esto, intentan buscar un objetivo superior. Imagináis que es, por ejemplo, tú planteabas suelo europeo, pongamos. Hezbollah, todo el mundo sabe que tiene el apoyo moral y económico de Irán detrás. En el momento en el que está Irán con enfrentamientos internos, con la amenaza externa también, que no se sabe, nunca se sabe muy bien en qué está esa carrera armamentística, esa carrera nuclear en la que se ha metido el presidente Ahmadinejad. ¿Pensáis que podría realmente Irán permitir un atentado en suelo europeo o norteamericano, o incluso, es decir, un atentado de gran calado? ¿No sería de alguna manera suicidario por parte del régimen iraní actual?
Depende de cómo sea el atentado y quién esté detrás del atentado. O sea, no todo atentado inevitablemente nos lleva a mirar a Irán. Irán no controla todos los grupos terroristas ni todas las maniobras terroristas. No siempre Hezbollah trabaja al dictado de Irán, ni mucho menos al dictado de Damasco. Es evidente que Hezbollah lo creó Irán, pero desde el momento en que lo creó es un hijo que a ratos escucha y a ratos no escucha. Hay una agenda propia de Hezbollah que es independiente de los intereses de Irán. Hay otra agenda compartida. Bueno, depende de cómo fuera ese acto, la comunidad internacional apuntará hacia Irán o no apuntará hacia Irán. Por otro lado, la visión de Irán no es precisamente la de ser cautos porque de esta forma evitamos riesgos. Irán mantiene la posición distinta, y es que siendo muy agresivos asustamos al tigre de papel que es Occidente. Y por lo tanto de esta forma nos hacemos respetar más. Cuidado, porque a veces proyectamos sobre el otro comportamientos propios. Sí. O sea, el exceso de precaución tradicional europeo no es característica de Oriente Medio. No sé, al revés, sería una huida hacia adelante incluso, ¿no? El sacar pecho. Respecto a esta posibilidad de atentado, Hezbollah, hay otro escenario bastante preocupante también, que es el que tú apuntabas antes, Florentino, el hecho de que a lo mejor se atacara la frontera norte israelí. Es decir, eso implica una vez más imágenes de guerra en Líbano, un país que ya está... Antes de eso, y perdón que te interrumpa, lo que hace es poner en evidencia que la fuerza internacional establecida entre el río Litani y la frontera es ineficaz. En estos momentos, tanto a Hezbollah como a Israel le interesa esa fuerza de interposición porque garantiza una paz que por ahora interesa a las partes. Pero una primera señal de fuerza de Hezbollah es demostrar al mundo que el que haya fuerzas francesas, italianas o españolas no afecta para nada su capacidad operativa en la frontera norte de Israel. Y si son capaces, que lo son, de lanzar un misil, por ejemplo, en la zona controlada por España sobre Haifa, ya ahí te demuestran dos cosas. Una, que controlan un territorio que supuestamente es territorio bajo jurisdicción ONU, y en segundo lugar, que son capaces de golpear una vez más Haifa. ¿A quién interesa tanto esa fuerza? Decías que a los dos les interesa. Hasta ahora, porque Hezbollah necesitaba tiempo para recuperarse, para recuperar arsenal y para recomponer filas. Si Hezbollah en estos momentos considera que es suficientemente fuerte, puede perfectamente lanzar un misil desde ese territorio para demostrar precisamente que tiene músculo, que está en condiciones. Recuerda, por otro lado, que el primer ministro israelí no está en su mejor momento de popularidad y que el informe Vinograd ha dejado al gobierno en una situación realmente tremenda. Por lo tanto, menos tremenda de lo que se temía, incluso. Ha sido casi... todo el problema está en que el líder laborista, el señor Barak, considera que si convoca elecciones sacará menos diputados. Ese es todo el juego político que da desde estos momentos el Parlamento israelí. Julio. Hombre, yo pienso que de la misma forma que cuando las fuerzas aéreas israelíes bombardearon las instalaciones prenucleares estas en territorio sirio, la amenaza era que hubiera una guerra ahí transfronteriza, que el ejército sirio tirara algún Scud, lo que sea. En el caso del asesinato en Damasco, tiendo a pensar que no van a buscar esa guerra total ahora en la frontera con el Líbano. Me imagino que Hezbollah todavía no ha recuperado y no tiene los arsenales al nivel que ellos necesitarían para abrir una guerra de esas características, y sobre todo con todo el contingente de UNIFIL en medio. Y por lo tanto pienso que y por los precedentes de Buenos Aires, que en estos momentos el mayor riesgo es que intenten hacer un atentado contra algún tipo de institución israelí o judía. Y lo dicho, por algún motivo pienso que podría ser en Europa, y pienso que lo importante sería que hubiera una coordinación entre los ministerios del Interior de la Unión Europea, Europol y tal, para intentar prevenir esto, ¿no? Yo quiero creer que la hay. Vamos, espero que sí. Digamos, de todos modos, esa espada que se cierne sobre nosotros de posible atentado en cualquier momento es ahora por el asesinato de Mournier, pero puede ser en cualquier otro momento, ¿no? Entonces quiero creer que funciona normalmente bien. Hombre, ahora es mayor la amenaza, pero ¿cuánto tiempo pierde uno en bajar la guardia, ¿no? ¿En cuánto tiempo uno ya no puede estar siempre al 100% de vigilancia? Los cuerpos de seguridad tampoco deberían estar al 100%, pero llega un momento que uno se relaja, supongo. No sé. Sin duda.
pero amenazas específicas contra intereses israelíes en Europa, pues hace años que no las ha habido. En este caso yo pienso que precisamente, decía, por los precedentes de Buenos Aires, pues ese, desde mi punto de vista, pues sería la principal hipótesis de trabajo de las fuerzas de seguridad. Bueno, si las fuerzas de seguridad nos escuchan, esperemos que se lo tomen en serio. Dejemos ese escenario, vamos al otro. Yo quería preguntar, Julio, tú has estado de portavoz en una misión europea en Kabul. ¿Realmente estas misiones extranjeras, te lo hago una pregunta muy sencilla y muy tramposa, sirven para algo? Hablábamos de la UNIFIL ahora, si han servido para que se rearme Hezbollah o han servido realmente para conservar la paz. ¿Tienen utilidad estas misiones? Bueno, digamos que en Afganistán hay operaciones y hay misiones y hay organizaciones. Hay operaciones como es la operación Enduring Freedom, Libertad Duradera, que está llevada a cabo por el ejército de Estados Unidos y sus aliados, principalmente en las provincias del sur, con un objetivo anti-insurgencia y hasta cierto punto también un componente contra narcóticos. Luego está ISAF, la Fuerza de Asistencia a la Seguridad nucleada por la OTAN, que tiene una cobertura en todo el territorio y donde fundamentalmente se hace seguridad, gobernabilidad, reconstrucción y desarrollo. Y luego, además de eso, hay una misión de política europea de seguridad y defensa, que es en la que estuve trabajando yo, que es una misión de asistencia policial. Se está intentando asesorar a los mandos y a los cuadros de la Policía Nacional Afgana para que hagan bien su trabajo. Hoy en día la Policía Nacional Afgana tiene un ratio de unos 20 muertos, policías muertos por cada soldado afgano muerto. Esta es la punta de lanza de la lucha contra la insurgencia, sobre todo en las áreas rurales, y eso es lo que está intentando sacar adelante la Unión Europea. Y además de eso, pues está, por ejemplo, UNAMA, Agencia Especializada de Naciones Unidas, que es una organización de carácter civil, que hace más pues reconstrucción tanto del Estado afgano como de las infraestructuras. De todo esto, ¿cuál es un poco el resultado? Pues, hombre, combinado todo eso, yo creo que Occidente está logrando poco a poco sacar adelante el país. Entonces te diría, creo que sí sirven para algo. Yo, tras haber estado allí 6 meses, quizá lo que eche en falta es un mayor componente de reconstrucción y desarrollo. O sea, que el pueblo afgano vea los réditos que tiene positivos la presencia internacional, la presencia de Occidente en su territorio, y no interprete que esto es algo similar a lo que les ocurrió con los soviéticos, ¿no? Que nos vean como unos benefactores y no como unos ocupantes. Por lo tanto, pienso pues que habría que invertir más en proyectos de reconstrucción y desarrollo. Estamos en Afganistán. Muchos analistas hablan de una posible ataque importante de los talibán ahora en la primavera. Es muy temible esto, ¿no? Por la cara que pones, Florentino. Bueno, es la agenda que da la climatología y la geografía. O sea, el invierno es muy duro y por lo tanto pues los talibán tienen que quedarse en sus cuevas en la medida de lo posible, pues porque no tienen mucha capacidad operativa, la movilidad es muy difícil. En cuanto las nieves se convierten en agua y la montaña se hace más viable, pues las guerrillas talibán bajan a los valles y penetran por el territorio. Ahora llega el momento del deshielo y por lo tanto hay que pensar que se va a intensificar lo que es la guerra que está viviendo en estos momentos Afganistán. Por lo tanto, las fuerzas tanto de la alianza vinculada a Estados Unidos como las propias de la OTAN lo que tienen es que mentalizarse y prepararse para una nueva campaña que es una campaña militar y que es una campaña bélica. Y que de esa campaña bélica depende que se cree el clima de seguridad necesario para lo siguiente, que es a lo que Julio hacía referencia. O sea, no se puede reconstruir, no se puede invertir dinero, no podemos llevar allí a determinadas ONGs o a empresas para reconstruir el país si no se logra lo que es la conditio sine qua non, lo primero, que es la seguridad. Y mientras las Fuerzas Armadas que están allí no generen ese ambiente de seguridad, pues lo otro está bloqueado y por lo tanto todo el proceso de reconstrucción de Afganistán está paralizado. Ya son muchos años. ¿Terminará esta guerra en algún momento? ¿Le veis alguna salida a esto? Hombre, ahora, esta guerra, y hablo de esta y pienso también en Irak, pienso en esta situación de incertidumbre de todos estos países, incluso Pakistán, todo lo que está sucediendo.
Bueno, tú has hecho una comparación con Irak que en cierta forma es interesante. En Irak durante un tiempo hemos visto que se aplicaba una estrategia. Esa estrategia no funcionaba y por lo tanto el clima bélico, la inseguridad aumentaba. Se cambió la estrategia e inmediatamente hemos visto cómo la seguridad va mejorando, la estabilidad va aumentando y vamos ya viendo que en un año o año y medio vamos a poder recuperar los temas de discusión de hace 2 años, que eran los temas de discusión político. ¿Se entenderán los suníes con los chiíes? ¿Aceptarán los kurdos un gobierno federal? Eran los temas básicos para la reconstrucción. Con Afganistán pasa algo semejante. La estrategia que se está llevando en estos momentos, que se está aplicando, no funciona. Y no funciona porque no hay suficientes hombres de combate y porque hay muchos soldados que están escondidos en sus cuarteles, porque sus gobiernos no quieren que combatan. Eso favorece a los talibán y están aprovechándolo para conquistar terreno. O sea, estamos en una ofensiva talibán consentida por los gobiernos occidentales que no permiten a la OTAN el nivel de operatividad necesario. Llegará un momento, no muy lejano, en que eso cambie. Eso puede cambiar de 2 maneras. O porque la OTAN se convierte en operativa o porque Estados Unidos prescinde de la OTAN y forma una alianza de amigos. Australia, Canadá, Holanda, el Reino Unido, países dispuestos de verdad a asumir la responsabilidad de combate. Cuando eso ocurra, entraremos en una fase distinta y yo creo que entonces podremos ser más optimistas de que en 1 año o 2 años la situación se estabilice y por lo tanto podamos recuperar, como es en el caso de Irak, el debate puramente político y económico, que es el que más nos interesa porque es realmente el punto de reconstrucción, el punto de inicio de la reconstrucción. Vamos, que si Petrus va a Afganistán, la cosa cambiaría. Petrus es un buen comandante, pero fundamentalmente es un comandante más. Lo que hay son doctrinas, y son muchos los comandantes, los generales norteamericanos o franceses, que pueden perfectamente liderar esa operación. No es un problema intelectual, no es un problema de saber qué estrategia es la buena o la mala. Es un problema de querer enviar a tus soldados a combatir y, por lo tanto, a asumir bajas. Bueno, ¿cuánto tiempo puede durar lo de Afganistán? Estando yo allí, pues hace como unos 5 meses, el embajador del Reino Unido decía, embajador que por cierto lo fue antes en Tel Aviv, que podría durar unos 30 años más. Y querría aprovechar un poco la oportunidad para decir que desde mi punto de vista esto prueba también que esa sí fue una muy mala estrategia por parte de la administración Bush el abrir un nuevo frente en la guerra global contra el terrorismo, atacando a Irak antes de haber solucionado previamente lo de Afganistán. Es decir, en Afganistán nos metimos con muchos menos recursos militares de los que se necesitaban, después con menos operatividad de la necesaria en ISAF, con todos los caveats estos planteados por los Estados miembros de OTAN y colaboradores en ISAF. Por lo tanto, es bastante inoperante. Y de eso en estos momentos se dan cuenta Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Canadá, que son los que están recibiendo los palos en las provincias del sur. Entonces, yo creo que desde el punto de vista estratégico, abrir Irak antes de cerrar Afganistán fue un error. La historia lo demostrará y espero que el presidente Bush pues se vaya un poco a su casa descosido por ello. Pero en el caso y tal tal como están las cosas en este momento, lo que sí comparto con Florentino es que se necesitan refuerzos. Está claro que lo que son los contingentes de ISAF, pongamos por ejemplo el español, sea la base avanzada de Herat o sea la PRT en Kolinao, necesitan redimensionar sus contingentes por ese peligro que los talibanes se vayan haciendo pues más fuertes en campo abierto, y lo que en estos momentos se ha convertido en una, digamos, guerra de guerrillas o una guerra de guerrillas que tenían antes se ha convertido en terrorismo urbano, y estos atentados, ¿no?, de los últimos días en Kandahar en la pelea esta de perros demuestran que los talibanes han cambiado de táctica, que se dedican a hacer atentados y en este caso, bueno, pues intentando buscar también el mayor número de víctimas posibles, al menos el último domingo así pues cuando lo reivindicaron. Y que hay un problema añadido, y es que hay mucha militancia en estos momentos del extremismo islámico que procede de Pakistán a través de la frontera, y podría ser además que este atentado de Kandahar lo hayan hecho pakistaníes, que no haya tanto afganos.
Con lo cual, el problema de Afganistán es cada vez mayor, no solo porque parece que hay una cierta iraquización, ¿no?, del problema de Afganistán, sino que encima la porosidad de la frontera, ¿no? Y mientras que en Irak pues parece que hay países como Siria que van poco a poco cauterizando su frontera, con Pakistán pues no es el caso. En ese sentido, ¿cómo habéis leído los resultados de las elecciones en Pakistán? Hombre, yo creo que son unos resultados muy marcados por el atentado que costó la vida a Benazir Bhutto. Me gustaría, claro, estas cosas los historiadores nos fascinan, ¿no?, saber qué hubiera pasado si no hubiera sido asesinada, ¿no? Realmente cuál es la diferencia. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que Pakistán nunca ha sido un ejemplo de limpieza electoral. A veces se dice, no, es que el presidente Musharraf, bueno, en Pakistán no solamente el gobierno mete mano en las urnas, ahí mete mano todo el que puede y cuanto puede. Entonces, también me gustaría saber de verdad qué hubiera ocurrido si las elecciones hubieran sido absolutamente limpias. En cualquier caso, lo que tenemos es que el atentado contra Bhutto hace que su partido, el PPP, gire radicalmente en contra de Musharraf y tenga necesidad de buscar alianza en otras fuerzas políticas, fundamentalmente en la liga islamista. Este es quizá el hecho más determinante, porque hasta el atentado estábamos jugando con la viabilidad de la estrategia norteamericana de un cierto acuerdo entre Musharraf con su partido político y el partido político de Bhutto. Eso tenía un cierto sentido, y es que más o menos comparten una visión de las cosas. La Liga Islamista, como su nombre indica, no es precisamente muy prooccidental, tiene una base de una interpretación del Islam más radical y no es precisamente una base de estabilidad fácil para el PPP. Por otro lado, aunque decimos ha ganado, ha perdido, cuando luego vemos los tantos por cientos en la Cámara, tampoco es que tenga una mayoría tan clara, ¿no? Por lo tanto, estamos en una fase delicada y vamos a ver si es de verdad posible constituir una mayoría parlamentaria que dé estabilidad al gobierno. ¿En tu opinión? Pues también comparto un poco el análisis que ha hecho Florentino. En mi caso, por el tema de los resultados, que bueno, pues una vez que se validen, pues serán los que serán. Lo que sí pienso es que lo ideal en estos momentos para Pakistán, con el problema del extremismo islámico, es que haya algún tipo de cohabitación entre Musharraf en la presidencia y quien se determine como primer ministro, ¿no? O sea, que haya, pues, en base un poco a ese enemigo común, tanto de los vencedores como de los perdedores de estas elecciones, pues se establezca un régimen de cohabitación, ¿no? Con el paso del tiempo, yo creo que los Estados Unidos y Occidente se han dado cuenta, ¿no?, que Musharraf, aunque un mal menor en el país que servía pues para controlar al extremismo islámico, para luchar contra los talibanes al otro lado de la frontera y demás, se ha convertido pues en dictador, y entonces pues al menos abdicó, ¿no?, de sus poderes como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pero sigue pues teniendo el país muy amarrado. Entonces pues quizá lo que necesita es una transición. Lo que pasa es que decía, no sé a quién le oí decir una vez, que es el país más antioccidental, con el dictador más prooccidental. Da un poco miedo si quitas a este dictador, qué puede pasar ahí, ¿no? Que teniendo en cuenta que además es un país que tiene armamento nuclear. Sí, pero la verdad es que en estos momentos ya Musharraf no controla las Fuerzas Armadas y tampoco controla el Parlamento, por lo tanto el poder real de Musharraf es muy limitado. Cabe la tentación, que entiendo perfectamente por parte de algunas fuerzas políticas, de hacer justicia con él, de pasarle factura por los dos golpes de Estado, el que dio en su momento como jefe militar y el que dio con posterioridad decapitando a la cúpula judicial. Quizá esto, digamos, es comprensible, pero no es práctico. Se trata ahora de avanzar, de construir país, puesto que Musharraf ya tiene un poder muy reducido. Quizá lo más sensato, lo más práctico es olvidarse de él y seguir hacia adelante. Uh-huh. Bueno, pues a mí se me ha acabado el tiempo y me da mucha pena, porque quería hablar de Israel más en profundidad, quería hablar de Gaza, quería preguntaros muchas otras cosas y no me ha dado tiempo, así que os tengo que pedir que volváis otro día. Julio, Florentino, muchas gracias. Encantado. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Ya saben, seguimos en Radio Sefarad. Shabbat Shalom, buen fin de semana.